Bienvenidos a todos nuestros seguidores a nuestro canal de televisión en YouTube de Cafés de México. Como ya se ha hecho costumbre, estamos nuevamente con nuestro buen amigo Fernando Celis, es el coordinador de la CENOC, esta asociación que aglutina a productores de café y de otras materias primas, pero principalmente de café en varios estados de la República a nivel nacional. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Pues aquí estamos, ¿no? Para comentar, ¿no? Claro. Nos decías que queríamos comentar y quieres comentarnos más bien el impacto en México del aumento de precios que hubo recientemente en la bolsa de café por las noticias de las heladas en Brasil, básicamente, y otros agentes que no fueron tan impactantes en esta subida, pero que también influyeron. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando? Sí, bueno, lo que pasa es que ese aumento que llegó hasta 215, ¿no? Dólares ahí en la bolsa, pues ocurre después de que ya la mayoría de los productores de café en México han vendido su café, ¿no? Exacto. Y yo recuerdo que la cosecha, eh, incluso al inicio de la cosecha en Veracruz y Puebla venden más en cereza y Oaxaca y Chiapas más en pergamino. En Veracruz las grandes compañías habían generado expectativas de que el precio no iba a estar por debajo de 10 pesos el kilo de cereza. Pero cuando iniciaron las compras, pues eran precios de 7, de 8 pesos, un poco arriba de 9. Pero cuando estaba el centro de cosecha, volvió a ocurrir algo que, pues la verdad es que hasta vergonzoso, ¿no? Porque las compañías que compran, o sea, la mayoría del café va para ANSA, ¿no? Va para los que compran para la Nestlé y otras compañías, con el pretexto de que había mucha producción, volvieron a bajar los precios del cereza, ¿no? Hasta Claro. cerca de 8 pesos o menos, de tal manera que en esa zona, ¿no? De Coatepec, Huatusco, Córdoba, ¿no? Es donde hay más producción en Veracruz. El promedio de la cosecha pues, apenas sería un poquito arriba de 8 pesos el kilo de cereza. Entonces, pues la verdad es que, y no hay forma, ¿no? No hay ninguna autoridad que pueda intervenir, ¿no? Para frenar esas actitudes, ¿no? Los precios del café pergamino pues, estaban 2,200. Después empezaron a aumentar cuando se hablaba ya de una sequía en Brasil, que estaba afectando la cosecha, que está terminando, que de por sí, bueno, ya se hablaba de una baja, era el ciclo bajo de cosecha de arábiga, 2,500 el quintal de pergamino, después probablemente de Oaxaca y Chiapas vendieron hasta 2,800 pesos el kilo. Pero la mayoría de los productores vendió yo creo que a 2,200, 2,300 el quintal de pergamino. Y ahora que ocurre el alza, pues daba como para 3,900 pesos, ¿no? Un quintal de pergamino, ¿no? Y Claro. si hubiera cereza, pues casi a 14, 15 pesos, ¿no? Imagínate Exacto. contra los arriba de 8 que hubo en la cosecha. Pero ¿quién tenía el café en ese momento? Pues la mayoría de los productores no. Las asociaciones que venden en los mercados de mayores precios, pues sí, ya tienen un precio asegurado. Pero el productor, entonces ocurre lo de siempre. Muchos quisieran tener dinero al momento para comprar coberturas de precios, ¿no? Claro. Pero son pocos los que tienen dinero, ¿no? Se le planteó al secretario de Agricultura hace unos días, pues no tienen recursos, ¿no?
el gobierno no puede disponer el momento para un programa especial, ¿no? Entonces, pues nos llamaban productores cuando estaba a 180, 190 de acciones. Y se iría a subir más, o sea, siempre es la ilusión de que va a subir mucho más y hay que esperarse. Claro. Y algunos le decían, ya vendan, yo ya buen precio, ¿no? Pero Claro. bueno, el productor o a veces la acción espera más, ¿no? Claro. Y el alza es muy rápido, ¿no? Entonces entran rápido los especuladores en la bolsa e inflan el precio para tener una ganancia, imagínate, ¿no? De 140 a 250, 160, 215 o a 200. Después ya viene una baja, ¿no? Y está alrededor de los 175. Así es. Pero entonces, pues está la expectativa, ¿no? O sea, viene la próxima cosecha, inicia en septiembre, octubre. Generalmente los productores dicen, va a haber mejores precios, ¿no? Y dicen, ahora vamos a fertilizar, ¿no? Lo bueno es que el alza ya no tiene el productor café para vender, pero ahí están sus plantas, ¿no? De café. Muchos tratan de fertilizar, esperando mejores precios, ¿no? La cuestión es que obviamente de Brasil también se magnifican, ¿no? Los daños para ellos tienen más posibilidad de las grandes cooperativas, ¿no? Los exportadores de comprar contratos a futuro, ¿no? Claro. Y hay muchos datos, cuáles pueden ser porque además las sequías se presentan estas heladas, ¿no? Ahora se habla otra vez de la sequía y las floraciones de arábiga pues van a ser en septiembre, las más importantes. Entonces unos reportes dicen que después de mediados de septiembre va a haber lluvias, otros dicen que no. O sea, así es lo del clima, ¿no? También Así es es. muy... Por ejemplo, Ambiguo. que hubo muchos reportes decían que fue repentina, no le esperaban ni los reportes meteorológicos, ¿no? No se alertó también mucho a los productores, pero eso es algo que está pasando con el clima. Vemos exceso de calor como nunca en Canadá, frío récord en Sudáfrica, inundaciones que no tienen referencia en 1000 años, dicen en China, ¿no? Y Así ahora, o sea, es. el clima cada vez está afectando más al café, ¿no? Entonces ahorita, y a los muchos productos, ¿no? Cada vez hay un Claro. clima más extremo. Entonces, ahora pues la pregunta es, ¿qué tantas afectaciones va a haber puede seguir la sequía, ¿no? O Así puede que es. haya lluvias y se recupere, ¿no? No hay certeza en relación a que se tengan los precios actuales para la siguiente cosecha en México, ¿no? Ahora los Claro. datos que nos están pasando es que el precio anda alrededor están pagando ahí en Coatepec, por ejemplo, ¿no? Costautlán, y algunos tienen café todavía, 3,300. Fíjate. 3,300 ya es un buen precio, ¿no? Ujú. Ojalá y se mantuviera a ese nivel, ¿no? De Exacto. 3,300 a 3,500, daría como menos 12 pesos, un poco más para el café cereza, ¿no? Pero no hay certeza, no hay certeza, es un mercado que tiene un doble cuestión, que es la especulación en las bolsas, así como sube rápido, baja, por los negocios de los especuladores y el clima, ¿no? Así Si es. hubiera una afectación fuerte en Brasil, puta, obviamente subirían los precios mucho más, ¿no? Claro. Que muchos dicen, sí, hay fuertes afectaciones, pero si hay lluvias, si se recupera pues se tendría una cosecha alta no resistiría los precios actuales, ¿no? ¿Qué certeza hay? Pues no hay certeza, no hay certeza en el De clima, nada. ¿no? Claro. Como ese viejo dicho, ¿no? Puede ser que llueva, pero puede ser que no. Lo más seguro es que hay que esperar, ¿verdad? Ese de los precios de la Sí, bolsa. esa la que fueron muy repentinas. Te digo, Exacto. no la habían pronosticado
ni los servicios meteorológicos, ¿no? Ujú, Pero así está pasando con el clima en muchas partes, ¿no? claro. Bueno, Frío, calor. el tema de la fijación de futuros en ese momento, tener recursos que no se tuvieron ni se tienen, y que, bueno, pues las grandes empresas son las que tienen los recursos y son las que pueden hacer uso de esas herramientas de compra de futuros. Esto me recuerdo que Acerca era la encargada de hacer este tipo de operaciones y que ahora se ha dejado de hacer, ¿no? En estos 2 últimos años. Así es, Fernando. Sí, pues desapareció cerca y no tiene recursos. Pero además no había acciones rápidas, ¿no? En la coyuntura, ¿no? Ujú, Ahora algunas organizaciones, algunos productores, algunos comercializadores, pues pudieron hacer contratos un poco arriba del precio que está ahora, ¿no? ujú. Pero muy poco, o sea, en conclusión, la mayoría de los productores ya no tenía el café, ¿no? Así es. Ujú. Mexicano, o sea, ya se había exportado, lo tienen los grandes compradores y pues los que distribuyen a cafeterías, ¿no? Pero en fin, yo Así es. pienso que cuando dice el aumento, pues da cierta expectativa positiva, ¿no? Así es. Los Sí, productores se entusiasman, ¿no? piensan que puede estar esta alza a mantenerse, pues a lo mejor un par de años, ¿no? En lo que se reponen ciertas Sí, plantaciones dañadas. sí, y ahora, claro, la cuestión es que cuando suben los precios a nivel internacional, pues se pierde el foco, ¿no? De otros Ujú, problemas estructurales, ¿no? claro. Por ejemplo, ahora recientemente hubo una reunión del el Foro Mundial, ¿no? De productores de café, Ujú, una reunión virtual, pues ya no se habla mucho de los precios, ¿no? exacto. Que era, eh, ahora, cuando surgió este grupo público-privado, donde están las grandes empresas, pues hablan de un ingreso vital para los productores y Colombia está manejando y un ingreso próspero, y cómo lograr la prosperidad de los productores. Y ahora se deriva en que se va a proponer que cada país tenga un plan de sostenibilidad cafetera. Ujú, O sea, se diluye de los organismos internacionales para regresar a lo mismo, que cada país haga lo que considero. pueda, ¿no? Ujú, Pues ya sabemos, o sea, qué se requiere para un ingreso próspero para los productores. claro, Pues en primer lugar que haya mejores precios para los productores, ¿no? claro, Pero esta alza de precios diluye también la discusión internacional, ¿no? La claro. desvía, ¿no? Ya no es Ujú, para establecer mecanismos más adecuados, sino bueno, cada país que haga un plan y las grandes empresas promueven algunos proyectos, ¿no? Que ya existen, ¿no? De organismos, ¿no? Sobre cuestiones ambientales, otras cuestiones, ujú. pues se diluye también la responsabilidad de las corporaciones, ¿no? Así Transnacionales. es. Así es. Mira Como nada diciendo, más. ya no hay problema, ya hay buenos precios, ¿no? Claro. Bueno, Pero regresamos entonces a la cuestión. Si el acuerdo del Foro Mundial de Productores y la OIC y el Grupo Público-Privado es que en cada país se elabore un plan de sostenibilidad cafetalera, ¿qué se va a hacer en México, no? claro, claro. ¿O Es, cómo está la situación en México? sí, Si es posible hacer eso, ¿no? claro. Sí, México trae Porque otra esto se va a inercia. acordar, este foro fue virtual Ujú, y el foro presencial va a ser en Kigali, en Ruanda, y ujú, según el doctor Sachs va a elaborar una guía, ¿no? Ligada al objetivo de la ONU del desarrollo sostenible, una guía para que los países productores hagan sus planes. La claro, verdad es que pues ya sabemos cuáles son los problemas, ¿no? Volver a hacer diagnósticos, pues eso ya lo sabemos, ¿no? claro. Sí, Cuáles son los problemas, ¿no? En el caso de los productores en México, pues tienen pocas hectáreas, tienen
poca producción, aunque aumenten de manera importante su producción, si no la venden bien o si la venden bien, no tendrían también ingresos prósperos, ¿no? La familia Así es. necesita tener diferentes ingresos, ¿no? Diferentes actividades. Pero si estamos hablando de café, tenemos que atenernos a cómo lograr mejores precios para los productores, ¿no? Claro. O sea, ese es el tema de no solo Ujú. las asociaciones que buscan vender a cafeterías o tener sus propias cafeterías, vender en el comercio justo, orgánico, pero como el 80% se vende de manera convencional a las grandes compañías, pues tiene que haber una política cafetalera, ¿no? Así Que es. sí la tienen más en Colombia, en Costa Rica. Por ejemplo, en Colombia estaban eufóricos, ¿no? Por los precios. Decían que eran precios récord históricos, pero eran récord en términos nominales, ¿no? No en términos reales, ¿no? Ujú. Pero si vemos los números, para regresar a lo que está pasando en México, o sea, algo interesante es que suben futuros, pero sube casi en la misma proporción en físicos. Exacto. Incluso se ven los datos que saca la OIC, pues que casi suben más los arábigos lavados que incluso los mismos no lavados brasileños, ¿no? Ujú. Que la mayor parte de los inventarios mundiales son de Brasil. O sea, no se consume mucho el café arábigo no lavado, y el arábigo lavado sí, y hay menos producción, ¿no? En los países. Entonces, si vemos los diferenciales para entrar a ver la situación de México, si te parece, Ujú. Sí, dime. sí, si uno ve los datos, por ejemplo, que saca la OIC, Colombia está vendiendo $50 arriba de la bolsa, ¿no? Ajá. Y tienen una moneda devaluada. Totalmente. Ujú. Entonces, esos días que subió más el precio, un productor recibía como $225 por un Ujú. quintal de pergamino. Perfecto. En Costa Rica venden 80, $100 por arriba de la bolsa, ¿no? Ujú. El promedio que da la OIC es como 36, $37, el ponderado de los otros suaves, y según lee uno ahí en sus estadísticas, integran ese precio con el precio de México en Estados Unidos, el de Guatemala y Honduras en Europa. Y sí, da bolsa más $36, ¿no? Por decirlo, ¿no? Ajá. Casi $15 por abajo del promedio colombiano. Pero si se busca el promedio mexicano de exportación, ¿dónde se puede ver? Ujú. Entonces, según la OIC, dice que recaba los datos de manera confidencial de los precios del café mexicano y otros en Estados, pero que no lo puede pasar a los países. Mm. Entonces, antes se tenía la referencia de Reuters, ¿no? Ujú. De los precios de venta del café mexicano, el alta calidad puesto en Nueva York y el Fog Laredo, Mm. se ha puesto en Laredo, ¿no? Que la mayor parte del café mexicano va a Estados Unidos y la mayor parte pasa por Laredo, ¿cómo podría tenerse un precio de referencia? Es lo que nosotros estamos planteando como política, saber y economía, que hay que presentar públicamente un precio de referencia Mm. del café de exportación. O Así sea, en la es. propuesta de ley que está planteando el sector productor, viene un capítulo de los precios pagados a los productores. Y ahí Ujú. se va a presentar una serie de información que se requiere para informar a los productores y para establecer un esquema más transparente, ¿no? Claro. Ahora, lo que sabemos es que saber, pues antes era como un fraude que había ahí en Zagarpa a través de Acerca, pagaba un dineral por el reporte de Reuters, Ujú. pero un dineral, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahora, a negociarlo a un precio menor y probablemente se va a divulgar públicamente,
que es una petición del sector productor, pero por ahí hemos visto algunos datos de Reuters de los precios de venta del café mexicano en Estados Unidos. Por ejemplo, el 2 de agosto. Ajá. En alta calidad, México puesto en Nueva York, $34.50. Por arriba de la bolsa, del cierre de la bolsa. Imagínate. O sea, eso es lo que llamaría un diferencial positivo, ¿no? Así es, sí. Y el Fort Laredo, que ahora lo ponen ahí como Mexican Coffee, a $25.50 por arriba de la bolsa. Entonces, si uno compara con los de otros países, o sea, el café de Colombia, Estados Unidos, el promedio es bolsa más $58. Y el de Perú, bolsa más $40. Ajá. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo es posible que México venda tan barato su café en Estados Unidos? Claro. Si los exportadores son las grandes compañías internacionales que deberían tener mayor capacidad de negociación, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería el diferencial promedio ponderado, así como se saca para otros suaves o suaves colombianos? Pues no se conoce, sí hay reportes, ¿no? Claro, pero hay que pagar, ¿no? ¿Cuánto es el promedio a países europeos? Pero vamos a suponer que anda entre 28, 27, entre 27 y $30 por arriba de la bolsa. Pero esa información la debe tener el sector. Claro. Creo que nuevamente la va a sacar ya contrató Sader con Reuters tener esa información. Perfecto. Y se va a hacer pública, pues imagino que a partir de la siguiente semana. Cuando menos ahí tenemos una referencia, ¿no? Punto de A referencia, cómo se está claro. vendiendo en Laredo y a cómo se está vendiendo en... Claro, aquí viene la pregunta, ¿qué habría que hacer para mejorar esos diferenciales promedio? Sí. O sea, si Costa Rica los ha llevado a 80 o a 100 arriba de la bolsa, Colombia 50, Guatemala 40, pues en México debería haber un acuerdo, ¿no? ¿Para qué hay que hacer sector productor? Estamos hablando del café convencional, ¿no? Que compran las Claro. compañías. La verdad es que ha habido mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia en el sector comprador. No quieren, ¿no? O sea, no aceptan, ¿no? Que debe haber un acuerdo donde está el gobierno, el sector productor y la representación de la gran industria y los comercializadores, ¿no? Porque ahí tenemos dos temas, ¿no? Bueno, después podríamos comentar lo de importaciones, pero ya le hemos entrado a lo del esquema de comercialización. O sea, si en Coatepec están pagando ahora a 3,300 el quintal de pergamino, el tipo de cambio de ahora, digamos 19.95, son alrededor de $165. Fíjate. Un quintal de pergamino. Vamos a suponer que lo están pagando y ese precio en Coatepec, pues probablemente es el que se pague pues, en la zona de precios más altos en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? Las regiones de precios más altos, que anda alrededor de $165. Pero si está vendiendo en promedio a más 30, más a cómo cerró la bolsa, ahora 176, más si se vendiera el diferencial positivo de unos $28, pues estaríamos hablando de una referencia como de unos, ¿cuánto sería? 207, ¿no? 205, $207. Así es. Eso implica, si así se está exportando y así están pagando, quiere decir que los compradores aplican en promedio como de 40 a $45 por gasto de comercialización de utilidades. Si uno compara eso con lo que aplican en Colombia, pues son menos. Claro, en Colombia la federación tiene muy controlada la exportación, ¿no? Y
los precios. Ujú. Pero una diferencia con Colombia, Costa Rica es Colombia exporta el 95% de su producción, México 50%. O sea, Así es. ¿cómo le aplicas esos gastos también al café que va al consumo interno? Ah, Pues bueno. regresamos a lo mismo, o sea, Ujú. que dirán que volvemos a repetir lo mismo, lo actualizamos con las cifras de ahora, ¿no? O Claro, sea, se vende a menos precio y se aplica más gastos, ¿no? ¿Quién es el afectado? Es el productor. claro. Y uno podría decir, a las compañías no les importa vender a menos precio. Ujú. Como quiera le aplican los mismos gastos al productor, ¿no? Claro, Tenemos un esquema muy viciado, ¿no? Porque entonces ni se mejoran los precios promedio de exportación, ni se ven los gastos de comercialización, ¿no? claro. Entonces, nosotros planteamos que en la nueva ley debería ser un punto, que debe haber un comité en el nuevo organismo donde esté SADER, Economía, el sector productor, la representación nacional y la representación de industrial y comercializadores, y revisar eso, Claro, sí, sí, sí. para establecer, tener un precio de referencia, tener estudios de los costos de producción, ¿no? Claro, los costos de beneficiado húmedo y seco, los Ujú. costos de comercialización y los gastos que aplican las compañías, y al final, pues, definir, como lo hacen en Costa Rica, medidas para mejorar los precios a los productores, ¿no? Así es, Ahora eso Fernando. lo ha venido planteando el productor por años, ¿no? Y Ujú. van 3 años de este gobierno y pues no se había avanzado, se había platicado muy en detalle. Ahora se va a retomar otra vez que con el nuevo subsecretario que entró De, por el doctor Ernesto Acevedo, ¿no? ajá, Y se va a volver a plantear lo mismo, exacto. nada Empezar de más con nuevo. datos actualizados, a diferencia. Exactamente, sí. Pero la situación estructural es la misma, Ah, exactamente la misma, ¿no? O sea, las deficiencias que hay ujú. que afectan a los productores, pues ahí están, ¿no? Y ahorita, claro, hay mejores precios, ¿no? Como dice, pues no hay problema, hay buenos precios. Pero esos precios van a bajar eh, en meses o en un año, 2 años y regresaría lo mismo. Ese es un tema, ¿no? Juan, el que se va a Es plantear empezar de a, nuevo, Fernando. otra vez a la Secretaría de Comercio, ¿no? Claro. Eh, cada mes el Consejo Exportador de Brasil pues saca su informe, ¿no? Mensual de exportación y muy detallado, ¿no? Ujú. Precios, países. Ujú. Entonces el ciclo comercial de ellos es julio-junio. Así es. Entonces ahí trae los datos de México. Ujú. Entonces, otra vez las exportaciones, julio del año pasado, junio de este año son cerca de 1 millón de sacos de Ujú. café robusta a México. Así Y es. traen un cuadro de a qué puertos va y a qué precio. Ujú. Pero la gran mayoría llega a Veracruz. Así Y es. el precio promedio fue en el año de $65 las 100 libras. Ujú. O sea, todavía no ha aumentado, ¿no? El Ujú. aumento de julio y el reciente. Ujú. Y en la bolsa el promedio, como ya lo hemos venido diciendo, es $75, ¿no? El robusto. Entonces, Ujú. ¿por qué es más barato el café que lleva a México? Pues no debe ser de buena calidad, ¿no? Debe ser de calidades inferiores, ¿no? Así es. El planteamiento que se había hecho a Economía y Saber era que hiciera, hacer una verificación visual. Ajá. Bueno, pues eso no creo que ahí puedan ver, que hubiera una verificación física, o sea, sobre la calidad del café, Ujú. tanto en cuanto a sanidad, que no sean cafés dañados, y la calidad, y que bueno, sanidad debería hacerlo Senacica y calidad debería hacerlo la Mecafé, Ujú. pero debería de tenerse un esquema. Ujú. Pues se había avanzado sobre eso, ¿no? Pero
ahora pues hay nuevos funcionarios, ¿no? Así Se va es. a volver a plantear, pero para nosotros es un... Imagínate, ahorita que aumentan los precios de la arábiga, los robustas no aumentan tanto, Ujú, están a $90 las 100 libras. Quiere decir que se va a importar como a $80. ujú. Entonces, mucho mayor negocio, ¿no? Para las compañías, para la Nestlé, ¿no? Que compra café robusta para distribuir en soluble, ¿no? Mm, Y eso nos lleva también pues al otro tema, ¿no? Que es lo de las normas y el consumo interno, ¿no? ujú. Eh, Que hemos estado planteando que no se incluya cafés dañados, que no se incluya pues, tanto azúcar y saborizantes artificiales en las mezclas, Ujú. y que exista un esquema diferente de evaluación de la calidad, porque todavía la norma de calidad maneja alturas, ¿no? Y Exacto. ahora pues se tiene malo de los puntuajes, ¿no? Ujú, Entonces es un esquema un poco obsoleto, ¿no? Y ha habido problemas ahí con los responsables de las normas porque se niegan, ¿no? A aceptar esos cambios ujú. que son evidentes, ¿no? Son evidentes, ¿no? Ahí está el avance en Brasil sobre el no uso de cafés dañados y cómo el equipo para revisar eso y pues está los avances de la calificación del café, ¿no? Así. Esos temas, pues se supone que pues se había avanzado con saber y economía, ahora los vamos a volver a plantear, pero voy a comentar un caso, ¿no? Siempre estamos atentos a las marcas de café que se venden, ¿no? Ujú, Aquí tengo una marca de café, fíjate, que ujú. compró mi hermano, ¿no? Siempre hay que hablar a veces de los hechos, ¿no? Que Claro. lo compró porque decía que tenía canela y piloncillo. Ujú. Dice que rico aroma a café más canela y piloncillo. Y trae ahí la figura de la canela y la figura del piloncillo. Fíjate. Ahí está. Ujú. Pero resulta que dice en una parte que es saborizante artificial, Mm, qué bárbaro. pero en otra parte que la imagen es referente al sabor. Imagínate, le ponen la imagen, Del café. en letra chiquita dice que es para referencia al sabor, cuando en otra parte está diciendo que el sabor es artificial, ¿no? Qué barbaridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que se vende este café, no? Claro. Sí, sí, sí. Que el productor que no es, dice, pues está barato, dice que es café soluble, Ujú. pues debe ser café el robusta, ¿no? Que se importa de Brasil, que no dice por ninguna parte qué variedad de café es, pero lo que llama atención es que no tiene el etiquetado, Exacto. que maneja economía que es obligatorio. Así es. Ujú. O sea, y si uno ve la mayoría de las marcas de café, pues tienen que tiene exceso de azúcar. Aquí dice que tiene 30% de azúcares Ajá. y es caramelizado. Pero ¿por qué no tiene que tiene exceso de azúcar y calorías? Mm, ¿Será que ya cambió la Secretaría de Economía su política ujú. y que ahora van a permitir que se vendan cafés sin tener esos Requisitos. logos? Ujú. Puta, eso sería muy grave, ¿no? Claro. Sí, no, Sería precisamente. una mala señal de que al llegar la nueva secretaria de Economía, Cloutier, pues Mm, ahora está siendo muy permisiva, ¿no? Ya va a permitir que se presenten marcas que ya no traen la referencia. exacto. Eso es muy grave, o sea, sería un retroceso muy fuerte, Claro. pero entonces esto significa una competencia totalmente desleal, Ideal, claro. pues con las cafeterías, o sea, porque se utiliza el café importado pues, de baja calidad,
pero esto es increíble, ¿no? Que Ujú. pongan la figura de la canela y de un piloncillo, pero es saborizante artificial. Y dicen que es nada más para que la referencia del sabor. Así O es. sea, ¿Cómo es? No, no, no. Pues mira, es un increíble, ¿no? tema que se está Pero tratando. ese es el ejemplo de lo que ocurre en México. Sí, te decía que es un tema que se está tratando continuamente, pues con economía y pues ha sido un debate muy largo, muy cansado, ¿verdad? Por un lado, las autoridades exigiendo que debe de llevar todo en la etiqueta y por otro lado, los industriales, pues tratando de defenderse en que sean más tolerantes en la información. Pero las autoridades están rudas, duras, precisamente para no permiten que se ablande las condiciones del empaque para que el público consumidor esté más informado día a día. Estos han de ser uno u otro café por ahí que se les cuelan, que debe de haber, que lo identifican y pues lo paran, ¿verdad? No lo pueden comercializar. Inclusive las tiendas de autoservicio y todo, pues tienen la obligación de estar checando también la cuestión de las etiquetas y seguramente pues hay cafés en todos lados, ¿no? Que se meten en Claro, tienditas. la cuestión es que se juntan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora con Exacto, la pandemia, pues vemos el gran aumento de marcas, ¿no? De café claro. soluble. Ujú. Y las grandes tiendas comerciales tienen y son cafés cada vez más baratos Así es. y han desplazado pues las ventas de las cafeterías, ¿no? Exacto. Este, pero es basados en el café robusta de Brasil, que entra muy barato. Exacto. Entonces, un Así es. café que puede ser dañado, un café que es desmanche de robusta, ¿no? Ujú. O cafés inferiores, ¿no? Así es, sí. Y eso, pues sí, pues desplaza el café mexicano arábigo pues, del consumo nacional, ¿no? Las cafeterías pues no pueden competir. Yo Exactamente. pienso que, bueno, desde el punto de vista de nosotros, el sector productor, pues es un retroceso, ¿no? Porque se detendría el aumento del consumo de café arábiga, ¿no? Así es. Y ganarían estos cafés. Y ahora con el arábiga más caro, Ujú. porque el robusta no subió tanto, o sea, aumentaría el negocio del soluble con robusta de Brasil. Se ve Mm. en el caso de Colombia. Colombia es el país que más aumentó las importaciones de café robusta de Brasil. Así es, sí. Están haciendo lo mismo, ¿no? Una parte lo utilizan para hacer los solubles exportar, pero la otra es para el consumo interno. Ya. O sea, Ujú. porque es el gran negocio ahora, el café soluble barato con robusta muy barato importado de Brasil, ¿no? De Brasil. Nosotros decimos, bueno, pues, pero que se revise, ¿no? Si es café que Claro. tiene daños Ujú. o son cafés muy inferiores, pues es un problema de sanidad y una competencia desleal. Creo que se están agudizando esos problemas, ¿no? Claro. De desplazo en el consumo nacional de café arábiga de calidad, ¿no? Ujú. Así es. Sí, sí, pues es un tema que, mira, vamos a investigarlo bien, porque pues recuerda que de alguna manera nosotros también pertenecemos a Canacintra y en Canacintra estamos viendo precisamente esos temas, aunque Canacintra defiende el consumo de café 100% puro, ¿verdad? Pues también estamos involucrados en toda la legislación, entonces hay que estar pendiente nada más y no bajar la guardia, ¿no? Para que no nos ganen también por ahí. Eh, Claro, lo que pasa es que hay muchos intereses, ¿no? Que claro, obviamente generan ganancias. Por ejemplo, ahora nos enteramos que pues, la distribución en las tiendas comunitarias que maneja Diconsa y Segalmex, pues es difícil entrar.
como proveedores, Ya. porque según la empresa les pregunta a los consejos comunitarios, fíjate, a directivos Ujú. de consejos comunitarios de abasto y no quieren sustituir a sus proveedores, Ya. que Ujú. son la Nestlé y otras Claro. empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aunque te oferte café de mayor calidad y a menor precio, no quieren, o sea, hay todo un entramado de intereses en México, híjole. Claro. Pues la pregunta es, bueno, el gobierno ha estado diciendo, López Obrador, el presidente, que pues iban a terminar los privilegios, ¿no? Y toda esta serie de Adelante, situaciones, ¿verdad? Sí, claro. pues no vemos, Ujú. ¿no? Oh, Que en el sí, café se avance, ¿no? Ni en el consumo así es. nacional, ni en el esquema de comercialización, este, pero pues ahí estamos picando piedra, ¿no? No, pues yo creo que Otra vez, ¿no? Cuando Profeco, que acaba de hacer un estudio precisamente del café soluble, básicamente no dice nada al respecto, no dice de cuestiones de azúcar y de café, de saborizante, de todo, pero no hay una reglamentación real que diga cuánto café debe de tener el café soluble, ¿no? O sea, número uno, ¿cuál es el porcentaje que debe de tener? No hay una reglamentación clara en ese sentido, en cuestión del café. Existe en cuanto al café con azúcar que máximo un 30%, a veces dice que un 20%, pero bueno, y que hay que hacer una reestructuración de esa ley del café tostado, ¿verdad? También, porque el azúcar pues es un sucedáneo, ¿verdad? También. Claro, pero ahí mismo en la ley está la norma de café, que hay una hasta de caramelización. Exacto. Se entiende que eso lo inventó un español en Cuba para que no se oxidara tan rápido el café, ¿no? Así es. Tostado o molido. Pero en México se utiliza para ocultar los cafés dañados. Así es también. O sea, no todos los cafés, Todo, claro. pero todos lo sabemos, los cafés dañados, los pasados de fermentos, los caramelizas, pues ya no saben a O los prestas de... feo, ¿no? Y con saborizantes artificiales. Lo que pasa es que hay tecnología. Profeco, pues por toda esta reducción de personal y presupuesto en economía, dicen, bueno, es que no tenemos equipo y personal. Porque para ver cafés dañados, pues ahí está la tecnología de la BIC de Brasil, ¿no? Así es. Bastaría comprar algún equipo y capacitar a algunas personas. No creo que cueste mucho. Como Ujú. para hacer un análisis, se utilizan cafés dañados, Así es. ¿no? Ujú. Que, que es a nuestro juicio el éxito en Brasil, o sea, no utilizar cafés dañados y ponerle un sello de pureza a las marcas. Claro. El café que no tiene ese sello de pureza, ¿y quién lo compra? Nadie. O sea, en México, para el nivel que tenemos de institucional, de recursos, de población, de consumo, pues ya deberíamos avanzar, ¿no? En tener Claro. toda una, para ver, no usar cafés dañados, las presentaciones, evaluar la calidad, ¿no? Ujú. Separar el café que ahora no sabemos ni cuánto café se produce, robusta. Ujú. De Ya sé. golpe se aumentó la producción a 600,000 sacos, ¿no? Ah, No caray. sabemos por qué. Ujú. Y dicen que es con datos del CIAT. ¿Y Sí. dónde saca los datos el CIAT? Ujú. Y casi no hay personal de campo. Y eso lo validó la SADER. Fíjate. ¿Y cómo se verifica que el café importado, robusta, se va una parte a Estados Unidos, ¿no? Claro. Que lo que importan para exportar realmente se exporta, Ujú. pues no se verifica. Entonces, pues está todo suelto, ¿no? Todo Hay que suelto. amarrar todos los cabos. Ahí pues hace Se habla falta esas alianzas, Fernando, que el sector tiene, ¿no? Con las autoridades. Tenemos gente pues muy capaz ahí como Santiago Argüello, ¿verdad? Que es una persona que conoce muy bien el medio y pues
debe de estar siempre pendiente para eso creo que se le ha apoyado siempre, inclusive para este sexenio también se le dio un fuerte apoyo de parte de todos los productores para pues, dar un voto de confianza para que continuara también ahí representando al sector cafetalero con las autoridades. Y yo creo que tiene que ser también recíproco, ¿no? Que él cuide también las espaldas de los productores en ese sentido. Eh, Sí, lo que pasa es que hay un sector de la SADER que Ujú, pues, juega del lado de las compañías transnacionales, ¿no? exacto. Y promueven sembrar robusto en México, en Mm, Honduras, otros países, mm, y apoyar los intereses de esas empresas en la OIC, en el exacto. grupo público-privado, y Así es, no sí, colaboran para ver todo esto de los diferenciales, de lo de las normas. O sea, que hemos tenido reuniones, ¿no? Para ver lo de las normas claro. y no se avanzó. O Lo de sea, los diferenciales, ¿no? O sea, tener precios, te digo, 3 años y apenas otra parte de la SADER va a contratar o ya contrató con Reuters. O sea, mm, ¿qué cuesta tener esa información? ¿Qué cuesta modernizar, ¿no? O sea, el funcionamiento del gobierno, pero no se hace porque hay intereses, ¿no? muchos Hay intereses, negocios, ¿no? muchos Esa intereses. relación empresas, funcionarios, pues bloquea, ¿no? Bloquea los avances, ¿no? Ah, bueno, pues yo creo que en ese sentido, Pero ajá, todo esto ya se conoce, ¿no? Lo así es, conocemos las organizaciones productores, lo conocen los funcionarios, los conoce la industria, comercializadores. O sea, ¿por qué tanto atraso en México, no? claro. Si lo compara uno con, por ejemplo, Brasil, fue la propia industria la que planteó ese esquema de autorregulación. Mm, No le convendría a las grandes empresas industriales, a la Nestlé, tener ese esquema brasileño y que consumiéramos 4 o 5 millones de sacos, ujú, en vez de consumir menos, pues ganar mucho, ¿no? Por cada botecito de café, ¿no? Que tiene no, saborizantes artificiales y azúcar, ¿no? claro, O sea, sí, entonces, pero además, yo he escuchado de representantes de las grandes compañías que dicen que en otros países no pasa eso, que por qué en México pasa eso. Me ajá, preguntaba el director de Econ por las quejas en Veracruz de que se castigaban los precios. Oye, pero si no es nuestra política. Pues sí, pero pareciera que en México los vicios, ¿no? De tantas décadas, ¿no? De corrupción, de así privilegios, es. Mm, pues han creado toda una estructura, ¿no? así Que es, lo que se trata es pues de sacarle lo más posible al productor y al consumidor, ¿no? claro. Pero yo creo que si se modernizara todo esto y hubiera más producción, más consumo, pues le convendría a las mismas compañías, ¿no? Sí, de Que acuerdo. luego se quejan de que no hay café, pues con esos precios, ¿cómo se puede sostener? Ahora viene otra vez del grupo público-privado, ahí están las grandes empresas y del Foro Mundial, recomendar a los países que hagan un plan de sostenibilidad y logren un ingreso próspero para los productores. Ujú. Bueno, ¿y qué se va a hacer, no? Y claro, para ese ingreso próspero, ¿verdad? Más que nada, ¿qué se va a hacer? Exacto, que sea próspero. Sí, definitivamente, Porque había una parte que decía del grupo público-privado, donde están todas las grandes empresas transnacionales, que un ingreso próspero para todos los agentes de la cadena productiva. ujú, Muchos se reían, ¿no? Y Colombia dice, bueno, de Colombia decían, bueno, no crean que los accionistas de las grandes empresas necesiten un ingreso próspero, ¿no? exacto. Lo que necesitan son los productores, ¿no? Los Mm, productores, la gran mayoría, ¿no? ujú, Pero en fin, yo lo que veo es viendo lo que pasa en otros países, lo que se ve en las reuniones internacionales,
en México es un gran atraso, ¿no? Del sector cafetalero, y es por el entramado, ¿no? De intereses que se ha solidificado, ¿no? Por decirlo, durante décadas, Claro. y aún con el discurso presidencial de que va a terminar, ahí siguen, a lo mejor termina este sexenio Ujú. Y y seguirán. no hay cambios, ¿no? Importantes. No, bueno, definitivamente Bueno, pues ya. desde el inicio de este sexenio, por ejemplo, la planta de Nestlé en Veracruz, ¿no? Fue el primer golpe ahí como para la producción de arábica, promoviendo la producción de robustas, y ahí siguen, se han sostenido. Eh, yo creo que el productor no niega el progreso ni se niega nada, lo que niega es el pago injusto a su materia prima, ¿no? Y que se le manipulen de esa manera también las calidades de su café, de su producción, promoviendo calidades inferiores que sabemos que son útiles para la industria, pero el productor ha vivido precisamente de la fama de su calidad para que ahora nos la cambien por una calidad que pues no es competente con lo que se tiene actualmente. Perfecto, Fernando. Como tú dices, creo que hemos hablado mucho hoy, ¿verdad? Hemos Sí, por hablado eso yo mucho digo, ya aburrimos ahí a a la Juan, gente. Marco Ajá. y a los Ujú. que siempre decimos lo mismo. Bueno, Lo porque los mismo. problemas persisten, nomás los actualizamos, ¿no? Claro. Que ahora está a 176 y antes estaba a 125, ¿no? Ujú. Sí, lo Pero que digamos, tenemos es yo creo café. que la cuestión es de que no porque haya precios ahora mejores, Ujú. pues hagamos de un lado los problemas estructurales, ¿no? Claro. Y no porque no hay colaboración de la industria y comercializadores grandes o sectores del gobierno, pues tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Al contrario, También. ¿no? Claro, sí. Y El otra vez hecho, el martes vamos a hablar con los de comercio, economía, y vamos a solicitar una reunión con Tatiana Cloutier y vamos a plantear todas estas cuestiones, ¿no? claro. Ujú. Pues sí, porque lo que no ha hecho el grupo industrial en el café es bajar la guardia y siempre estar al día, ¿no? Y si puede ganar terreno, lo va a ganar y lo ha estado ganando, ganando, ganando y ganando. Y es el resultado de que otros grupos como las organizaciones de productores no se actualicen o se presten a las manipulaciones, es, pues hacen que haya un retraso. Y tenemos, como tú dices, en comparación con otros países, pues un retraso muy latente, un retraso que se ve precisamente y que no dejan que se avance en la normatividad para que esto sea también un mercado más correcto, sino más justo, Por más correcto. ejemplo, y digamos la situación actual, Ujú. o sea, las cafeterías pues tendrán que comprar el café al precio de la referencia internacional, ¿no? Cercano a la internacional, ¿no? Claro. Ujú. O sea que pasó de $125 a 176 ahora, pues tendrán que pagar precios más altos, ¿no? Así es, 3,300, 3,500 el convencional, claro. pero el robusta no subió a ese nivel. Exacto. O sea, de 75 subió a 90. Ujú. Entonces ahora van a tener muy café, más ganancias los que compran café soluble muy barato de Brasil. Se va a abrir la brecha entre los que venden soluble y los que venden arábigo en cafetería, ¿no? Así Y es. otras presentaciones, ¿no? Híjole, Y a lo eso es mejor lo que terrible, ¿no? venden, que a lo mejor lo que Porque venden lo que se había también, ganado, porque las familias como quiera con la pandemia han disminuido sus ingresos, ¿no? así, Tienen problemas económicos, ¿no? Aunque quisieran tal vez comprar un café de mejor calidad, no tienen recursos. Yo así, creo que en la pandemia avanzó el café soluble barato y con el alza de precios del arábigo, pues tienen más espacio todavía para desplazar el café pues, arábigo de calidad del consumo nacional, ¿no? así es. Esa sería una de las lecciones de un alza de los precios, ¿no? Ujú. Que por ese lado no nos ayuda mucho al sector productor, ¿no?
claro. Pues tenemos que pugnar, Fernando, yo creo, con campañas permanentes de consumo de café 100% puro para ir contrarrestando también todos esos embates de mercadotecnia que le hacen los solubles a los arábicos, ¿verdad? Al café de grano. Yo que es la lucha que no debe uno de bajar la guardia. Ujú. Sobre eso, el jueves pasado nos reunimos con el secretario, ¿no? Villalobos, ¿no? Una comisión nacional, uno presencial y otro virtual. Se planteó lo de un programa de promoción del consumo. Y el secretario decía, bueno, sí, no hay recursos nuevos en el gobierno federal, pero la industria iba a ser una buena inversión para promover el consumo de café. Ujú. Pero nos imaginamos que va a promover por los cafés Sí, que ellos venden, ¿no? que produce, claro. Soluble y con azúcar, ¿no? Ujú. No nos imaginamos que va a promover mucho los cafés pues que tienen más los productores, ¿no? Claro, De arábigo, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Pero en fin, es un gran, es lo que ahora en el Foro Mundial, pues todos los que intervenían, ¿no? El foro virtual, hasta el doctor Sachs, que es el asesor de la ONU, ujú, que hizo el estudio ese, ¿no? ujú, Sobre por qué habían bajado los precios reales del café. Él decía, y hasta de las otras empresas, ¿no? El café es un gran negocio, así es. bollante, ¿no? A nivel mundial es un auge, ¿no? Es la bebida más saludable, dice, de todo el mundo. Ujú, Y todo el mundo dice, sí, pero ¿para quiénes, no? ¿Quién gana, no? ujú. Ese es el Por problema. ejemplo, ahí veía los datos de Starbucks, fíjate, los datos de Starbucks, Mm, que en el tercer trimestre fiscal, me imagino que de Estados Unidos, tuvo ingresos de 7.500 millones de dólares ujú. y aumentó un 75% en relación al año pasado, según que porque ya iba más gente a las cafeterías. Fíjate, un 75% Ujú, aumentaron sus ingresos y claro. sus ganancias fueron de 1.100 millones de dólares. Mm. 1.100 millones mira nada más, qué barbaridad. No, pues En un tremendos. trimestre. Ah, en un trimestre, O bueno. sea, Ujú. quiere decir que si sigue, pues en un año se van a ganar como unos 5.000. Pues ¿dónde se queda la riqueza del sector, la parte del valor? Pues ahí, ¿no? En Claro. Bueno, Starbucks, en la Nestlé, en las ah, grandes compañías así que es. venden el café, ¿no? Pero todos dicen, en el taller que hubo de la OIC con las grandes compañías, todos dicen, no, nosotros apoyamos a los productores, les damos sobreprecio como el 4C, como la certificación, apoyamos para que eduquen a los niños, apoyamos para la paridad de género, Ujú. o sea, En fin, sí, ese es el apoyo. claro, pero uno ve los montos que invierte Starbucks. Yo recuerdo que en el foro en Colombia, en Medellín, el primer foro mundial, decían que habían apoyado, creo, con 18 millones de dólares. Ujú. ¿Qué diferencia hay con 18, 50 millones de dólares con ganancias de 1.100 millones de dólares en un trimestre, ¿no? Exacto. No, estamos hablando de un porcentaje mínimo, totalmente. Ujú. Mínimo totalmente. Bueno, eso nada más para ilustrar un poco Exactamente, la dimensión que cómo existe, estamos ¿verdad? en el mundo del café, ¿no? Así es. Pues Fernando, te agradecemos mucho. Hay muchos temas en el tintero. Te vamos a invitar la próxima semana y a quitarte tu tiempo también, porque enriquece mucho tus comentarios a la comunidad y más que nada se va dejando antecedente de lo que se está haciendo y para que le dé también la continuidad a todo esto que se le hace, ¿no? Que Sí, no se que diga que se perdió el tiempo, sino que si alguna cuestión no salió a flote,
fue porque no se quiso, no se tuvo la voluntad, pero no tanto porque no se tocara el punto, ¿no? Y el tema al respecto. Sí, Te esto agradecemos de mucho. México Dime. es insostenible, ¿no? O sea, está fuera de lo que se ve en otros países, ¿no? Exacto. Y No, y que nos han, tarde o temprano tendrá que haber cambios, ¿no? claro, no, y que nos han rebasado, Mientras ¿no? más temprano. Países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, el mismo Panamá, pues nos han rebasado en muchos aspectos. Indonesia en el consumo, ¿no? Ujú. Indonesia en el consumo de café, pues, que deberíamos, y es muy claro, ¿no? O sea, lo escucha uno en todas partes, ¿no? En los foros mundiales, en la OIC, tantos foros que hay de café, tanta información que hay, lo que se está haciendo en muchos países que no consumían café, ¿no? Así es. Un ejemplo muy bueno es Indonesia, ¿no? Que Pues sí, va para arriba, ¿no? En el consumo de café, ¿no? así es. Pues Y en México, pues, tenemos que ir para arriba en vez de también en México. Ajá, en México tiene que hacia ser un atrás en el país. consumo. Sí, el día que se beba su Bueno, café en México, ¿verdad? Ya no vamos a necesitar nada. Con todo el café que producimos, vamos a necesitar producir más, ¿no crees? Y a buen precio siempre. sí, al final, si consumiera más café y fuera el 70%, 75% de la producción nacional, pues la referencia del precio no debería ser la bolsa o los precios de exportación, debería ser a cómo se compra, La oferta y la demanda o sea, interna. el precio al Exacto. consumidor y cómo debe pagarse a los productores. Ya Si también. ya teníamos el 50% de arábiga y bajó por ahorita por pues yo creo que pasando la pandemia se puede recuperar y seguir aumentando del 50 al, ¿cuánto podría pasar? Una década, llegar al 70%, no es algo que no sea viable. Claro. Entonces quiere decir que no tendríamos que tener la referencia internacional Ujú. para los precios en México. Claro que sí. Pues Fernando, nuevamente te invitamos para que sea breve el asunto. La semana que entra esto lo vamos a sacar en nuestras redes para adelantarnos. Ya estamos editando la revista impresa, que seguramente ya la viste por ahí, si has ido a la oficina de Ame Café. Y sacamos inmediatamente la de agosto, ya estamos con la producción de agosto y nos vamos a aventar también la de septiembre, o sea que estamos ahorita con trabajos para regresar a nuestra rutina de mensualidad, cada mes sacar la revista y que la gente se vaya acostumbrando nuevamente a que aparece en nuestro medio y digo, para dolor de unos y gusto de otros, ¿verdad? Porque pues a muchos pensaban que ya estábamos desaparecidos y pues no, no les damos el gusto tampoco. Te agradezco mucho, Fernando. Sí, igualmente, o sea, muchos tendrán que aguantarnos todavía por un buen tiempo, ¿no? Exactamente. Así es. Bien, Fernando. Pues, ¿te Sí, parece bien que la semana que entra nos reunamos nuevamente? sí, ahí me avisas. Ahí me avisas, lo dejamos para la semana, justo la semana que entra. Hecho. Bueno, Un abrazo, está bien. Fernando. Muchas Sí, gracias. nos vemos. Quedan muchos temas. Ahí nos puedes mandar Claro. también el escrito que nos haces cada, cada mes. Vamos, vamos a escribir varias cosas sobre la nueva situación, la Sí, situación actual. perfecto. Bueno, entonces, Si me pues lo nos vemos, ¿no? mandas, ahí estamos. ¿Eh? Un abrazo, Fernando.